Saludos, segundo videotutorial dedicado a los arrays, centrándonos para empezar en el tema de la determinación del tamaño de un array. Todos los arrays llegan con una propiedad integrada que se llama length, que podemos traducir por tamaño en inglés. Esta propiedad nos indica el actual número de elementos, incluyendo los elementos indefinidos que tiene un array. Para poder acceder a la propiedad del tamaño de un array usamos el operador punto, el operador dot. Aquí tienes la sintaxis para acceder al tamaño de un array. El nombre del array, punto, y la propiedad length. Vamos a verlo practicando con varios arrays. Aquí tienes una práctica para hacer, pero puedes hacerlo. Crea distintos tipos de array, como hicimos antes, y utiliza la propiedad length para saber cuál es el tamaño de esos arrays. Intenta también contestar a esta pregunta. Ya lo vimos y tiene que ver con que los elementos, el índice de los elementos empieza en 0 y no en 1. Por lo tanto, el último elemento, cuál tiene que ser con respecto al tamaño. Lo hacemos entonces, creamos un array, le damos mi lista y le damos pues varios valores numéricos. Y ahora hacemos un trace a el nombre del array, mi lista, y utilizando la propiedad length. Bueno, en este caso tiene uno de esos sutiles errores que haría que funcionara, pero que nos daba un resultado que no era cierto, porque como vemos pusimos 43.56, con lo que conseguiría esto como un único elemento del array, con lo cual tendría un tamaño de 2 en vez de 3 como tiene ahora. Si ahora probamos, control por la película, vemos que nos devuelve el número de elementos que tiene el array, el tamaño del array, que en este caso es de 3. Puedes practicar con cualquier otro tipo de arrays y utilizando la propiedad integrada que se crea al tiempo que crezca cualquier array length, puedes recuperar el tamaño de un array. Respecto a la otra pregunta que hacíamos, el tamaño, el length de un array es siempre uno más grande que el índice de su último elemento. Porque recuerda que los índices empiezan en 0, entonces este sería el elemento 0, 1 y 2. Y el tamaño, por lo tanto, es 3. El tamaño siempre es uno más que el del último elemento. O podemos decir también que el último elemento tiene siempre un índice del tamaño menos 1. Vamos a hacer una práctica más completa combinando un loop con un array y con el uso de la propiedad length del array. Vamos a crear un loop que acceda a todos los elementos de un array. Crea un array llamado países y asignale una serie de nombres de países como elementos. Y crea un loop que compruebe la localización de un país en concreto. Utiliza un loop for y pon primero dentro del loop un trace que vaya indicando el elemento que se está examinando en cada caso y que vaya comparando en cada caso si el países sí, el elemento que en ese momento está comprobando coincide o no con el nombre de un país, por ejemplo Francia. En el momento en que coincida, que hay un nuevo trace con la localización de Francia es índice y que nos aparezca el número. Y terminamos poniendo un break para que cuando encuentre la localización de Francia se detenga y pare de hacer el loop. Para el vídeo intenta llevarlo a cabo. A partir de lo que llevamos hecho hasta ahora tiene que ser sencillo entender la mecánica. Posteriormente lo hacemos aquí en el vídeo tutorial. Empezamos entonces creando un array. Vamos a llamarle países. Para que no haya problemas, eso vamos a poner acento. Y ponemos el nombre de varios países.
Después de países ponemos igual, claro. Y ahora vamos a crear un loop for que compruebe cada elemento para ver si contiene Francia. Entonces creamos ese loop for como inicio igual a 0, como condición i menor países length, aquí es donde usamos la propiedad length, por lo tanto el tamaño que tenga el array, y siguiente lo que tiene que hacer es que vaya aumentando en 1 el valor de un loop for que vimos ya en su momento. Y ahora, como declaraciones del loop, decíamos en primer lugar un trace que nos vaya indicando en cada pasada del loop el elemento que está examinando en ese momento. Ahora examinando elemento, dos puntos, y ahora ponemos que sea más i, con lo cual nos indica en cada momento cuál es el elemento que está examinando. Y ahora lo que queremos comprobar es si ese elemento que está examinando coincide con el nombre de un país, en este caso de Francia. Por lo tanto tenemos que incluir un condicional si países y, por lo tanto el elemento de países que en ese momento esté examinando es igual, usamos el operador de igualdad, a Francia, si es así, en este caso, un trace en el que nos indique la localización de Francia es índice, dos puntos, más i, que nos indique que esa es la localización de lo que estamos buscando. Y si es así, por lo tanto también dentro del if, en caso de que coincida, entonces también que haga un break para que el loop se detenga y por lo tanto termine su ejecución. Llaves del if y para terminar llaves del loop for. Comprobamos y como nos indica la sintaxis es correcta. Por lo tanto, ahora al probarlo, lo que tiene que hacer este loop es ir buscando y cada vez que pase el loop, cada pasada, nos va a ir indicando este trace ahora examinando el elemento 1, ahora examinando el elemento 2, y cuando coincida que el elemento de países, del array países, sea igual a Francia, entonces nos indicará la localización de Francia, es índice, el que sea, en este caso, pues ya podemos ver aquí, que va a ser 3, y se detendrá el loop. También es el último, pero no tendría por qué serlo. Podemos poner, por ejemplo, otro. Y se detendrá igual en Francia porque será cuando coincida con la condición if y por lo tanto el break hará que se detenga el loop. Probamos, control, probar película y tenemos aquí lo que estábamos indicando. Examinando el elemento 0, 1, 2 y 3 y en el 3 coincide con Francia, la localización de Francia es índice 3. Vemos por lo tanto aquí el uso de la propiedad length del array combinada con un loop. Indicábamos otra posibilidad que podíamos practicar, que era crear una función que hiciera esto mismo, pero generalizada, que pudiéramos aplicar en cualquier caso. Si recuerdas cómo crear funciones, como ya vimos en los vídeos tutoriales, puedes intentar hacerlo. Si no, también lo vamos a hacer ahora aquí ya, con otro ejemplo. Queremos, por lo tanto, crear una función que permita hacer este tipo de búsquedas dentro de arrays. Entonces, vamos a crear una función. Vamos a llamar, por ejemplo, buscar array y le vamos a poner como parámetros dos parámetros. Uno, el nombre del array donde queremos que busque y otro, el elemento que queremos que busque.
Por lo tanto, tendremos que pasarle como argumentos el nombre del array y el elemento de búsqueda. Y ahora lo que hacemos es una función como la anterior, pero generalizada. Intenta seguirlo porque es una forma de ver cómo podemos generalizar a veces muchas consecuencias que tenemos en funciones que pues podemos utilizar en cualquier caso. En este caso es tenemos que poner las llaves para iniciar la declaración. Y el loop for que hacíamos antes, y pues lo mismo, var i, el inicio igual a 0, la condición i menor que nombre array length, y continúa aumentando en 1 cada vez i. Por lo tanto, es lo mismo que pusimos antes, ahora con el nombre genérico, nombre array, que después tendremos que proveerle a la función. Y ahora dentro del loop indicamos el mismo condicional que indicábamos antes. If si nombre array es y en este caso que esté en cada momento el loop, el elemento de nombre array, que es el que tendremos que proveerle también, es igual a el elemento de búsqueda, pues en este caso nos tiene que devolver return i, que es el índice que va a tener el elemento ese que estamos buscando. De lo contrario, si no existiera, cerramos el loop y el if, y ahora de lo contrario return null. Y de este modo tenemos ya creada la función que hará que si coincide el elemento de búsqueda con el elemento del array que está en este momento examinando la función, nos devolverá el índice, el valor. Si no es así, devuelve null. ¿Cómo podríamos ahora esto usar en un caso concreto? Pues para empezar vamos a crear un array cualquiera. Vamos a crear por ejemplo un array que se llame nombre usuarios. Y a ese array le damos una serie de valores, como hicimos antes, con distintos nombres. Por ejemplo, bueno, de nuevo uno de estos pequeños detalles que a veces se hacen latosos creando código. Este punto y coma luego tiene que ser una coma, que recuerda que es lo que separa siempre los arrays. Y ahora vamos a utilizar la función con un condicional en el cual si se cumple el nombre de usuario que estamos buscando, un trace con un mensaje, y si no otro, puede ser usado para otras cosas. Vamos a hacer el if, y entonces si if buscar array, que recuerda que es la función que creamos, y le pasamos nombre usuarios como el nombre del array que tiene que utilizar y el elemento de búsqueda, en este caso pues vamos a utilizar por ejemplo IGMA. Si esta búsqueda nos devuelve null, que recuerda que es lo que poníamos antes si no se cumplía, entonces en este caso un trace que diga por ejemplo lo siento, este nombre ese nombre de usuario no fue encontrado. Bueno, esto puede ser cualquier cosa, simplemente un mensaje de error. Else, si no es así, si por lo tanto no devuelve null, otro trace que diga pues por ejemplo bienvenido al juego. De nuevo, fe de errores. Observa como aquí estos dos paréntesis que abrimos en buscar array y nombre de usuarios no los cerramos.
Hay que cerrarlo después de inma y hay que cerrarlo después de null. Ahora, correcto. Tenemos por tanto esta función genérica creada. En este caso el elemento de búsqueda inma se encuentra dentro del array, por lo tanto cuando busque la función lo encontrará y nos devolverá bienvenido al juego. Probamos control por la película y vemos como efectivamente nos devuelve bienvenido al juego. Si el elemento de búsqueda no se encontrara dentro del array nombre de usuarios, pusiéramos por ejemplo aquí pues Mariano. Si ahora probamos, al no encontrarse dentro del array nombre de usuarios, nos devolverá, no está dentro del array. Lo siento, este nombre de usuario no fue encontrado. Probamos control por la película y vemos, lo siento, bueno, aquí sería lo siento en vez de lo siento, pero vemos por lo tanto cómo podemos generalizar el uso de esta función con el loop for, la propiedad length en un array. Fíjate que esto que acabamos de ver tiene un enorme interés. Es un ejemplo de esos momentos en que aprendemos cómo combinando elementos simples nos permite crear programas extremadamente flexibles y complejos. Como con las pocas letras del alfabeto se puede crear un idioma. Seguiremos en estos videotutoriales sobre los arrays viendo el uso que le podemos dar a los arrays en nuestros scripts. Pero recuerda que cuando no existe una función integrada en ActionScript, siempre podemos crear nuestras propias funciones de forma sencilla y con un gran poder. Es lo que ocurre en este ejemplo que acabamos de ver ahora. Seguimos con los arrays y con un apartado especialmente interesante, como es el de la posibilidad de darle nombres a los distintos elementos que forman un array. Por regla general, los elementos que almacena un array y que aparecen numerados, como hemos visto en los anteriores ejemplos, suelen ser uniformes. Por ejemplo, un array que contenga el nombre de los usuarios, en el que cada elemento es un nombre individual de usuario. Pero en ocasiones querremos almacenar en un array una serie de informaciones relacionadas, pero que no sean necesariamente de la misma naturaleza. Por ejemplo, en un array describiendo a nuestros usuarios, un elemento puede ser el nombre del usuario, otro puede ser su edad y otro su nacionalidad, por ejemplo. Los elementos están relacionados entre sí, ya que todos hacen referencia a los usuarios, pero no son uniformes. En este caso, describir cada uno de los elementos como un ítem numerado 0, 1, 2 sería correcto, pero no muy descriptivo. Sería poco claro. Por tanto, los elementos de un array, como hemos visto, pueden estar numerados, pueden tener un índice, un número que nos permite identificarlos. Pero, afortunadamente, ActionScript nos permite que también podamos darles un nombre. Los elementos a los cuales les demos un nombre nos permitirán referirnos a ellos a través de esa etiqueta identificativa, como podría ser en este caso, el ejemplo que estábamos diciendo, nombre de usuario, edad de usuario y país del usuario, por ejemplo, en lugar de tener que usar un número. Pero esto no sirve solo para hacer nuestro código más legible, sino que también significa que podemos acceder a un elemento dentro de un array sin saber su posición, utilizando el nombre. Pero, a diferencia de otros lenguajes de programación que permiten acceder a un elemento dentro de un array tanto a través del índice del número como a través del nombre, en ActionScript un elemento que tenga un nombre, al que le hayamos dado un nombre, no se puede acceder a él a través de un número. Además, los elementos de un array a los que hayamos dado un nombre no pueden ser manipulados mediante los métodos arrays, como el método push o pop, que veremos dentro de un rato. Por ejemplo, un array con un elemento con nombre y dos elementos numerados, a los que accedamos a través del índice, tendrá como tamaño, el length, será de 2, no de 3. Para poder acceder a todos los elementos de un array, tanto a los que tienen nombre como a los que tengan el índice numérico, tendremos que usar un loop for in.
tipo de loop que ya hemos visto y utilizado en muchas ocasiones y que en este caso nos permitirá acceder a los elementos del array, tanto los que tengan nombre como los que no. Para recordar, un elemento de un array al que le damos un nombre es simplemente una propiedad de objeto. Quedará esto más claro cuando veamos los objetos ya dentro de pocos videotutoriales. En ActionScript, un objeto genérico puede reunir un grupo de propiedades relatadas del mismo modo en que un array puede reunir distintos elementos con nombre. Ambos tipos de usos es una práctica muy común en la creación de código. Vemos entonces cómo podemos añadir dentro de un array un elemento que más tarde pueda ser recuperado por el nombre que le demos. Para ello vamos a usar los familiares corchetes con un string en lugar del número del índice. Su sintaxis genérica es la que podemos ver aquí. Nombre del array, entre corchetes el nombre del elemento y después de igual expresión. Donde nombre de elemento tiene que ser siempre un string y expresión es el valor que le asignamos a ese elemento dentro del array. Vamos a probarlo como siempre con una práctica. Crea un array vacío mediante la función constructor array que ya hemos visto. En estos casos, para poder después añadir un nombre, siempre tenemos que crear antes un array vacío y lo hacemos utilizando la función constructor array. Le vamos a dar como nombre datos usuarios y después añádele a ese array vacío datos usuarios 3 elementos con nombre mediante el uso de las sintaxis de corchetes que acabamos de explicar hace un momento. Cuando tengas creado ese array, haz un trace para ver su contenido. Creamos entonces, para empezar, un nuevo array al que vamos a llamar datos usuarios mediante el uso de la función constructor array. Tenemos que usar por lo tanto la palabra clave new array paréntesis. De este modo ya hemos creado un nuevo array de momento vacío con el nombre datos usuarios. Y utilizamos entonces ahora la sintaxis de corchetes que veíamos antes para crear un elemento de este array con nombre. Decíamos que teníamos que empezar por poner el nombre del array que creamos, datos usuarios. Y ahora entre corchetes, y recuerda siempre como string, el nombre que queremos darle a este elemento en cuestión. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, nombre usuarios. Y ahora igual, y el valor que queramos darle a este elemento de array que le hemos dado un nombre. Ahora vamos a poner, por ejemplo, en este caso es un string también y un nombre también, pero no tendría por qué ser así. Creamos un segundo elemento, datos usuarios, de nuevo. Le damos de nuevo un nombre, vamos a poner en este caso edad usuarios. Y ahora aquí vemos un ejemplo de cómo ahora el valor que le damos puede ser cualquier valor válido para un elemento de un array, en este caso va a ser un número, por ejemplo 32. Y un tercer elemento con la misma mecánica, vamos a llamar en este caso país usuarios. De este modo ya tenemos creado un array con 3 elementos con nombre. En la práctica decíamos ahora hacer un trace para recuperar sus valores. Pero como indicábamos antes, cuando a un elemento de un array le damos un nombre, ya no podemos acceder a él a través de su índice y por tanto tampoco aumenta su tamaño. Por lo que la propiedad len de este array será igual a 0. Así que si hacemos un trace simplemente al array datos de usuario, no nos va a devolver nada. Podemos probar, pero si ponemos simplemente trace
datos usuario, no tiene ningún tipo de error, pero ahora simplemente cuando probemos control por la película se nos abre la ventana y aparece undefined, ya que no encuentra esos valores. Del mismo modo, si hacemos un loop con el uso de la propiedad length, como vimos en algunos ejemplos antes, tampoco nos dará ningún resultado porque el tamaño es 0. Ya dijimos que cuando añadimos un elemento con nombre no aumenta el tamaño del array. En este caso, como los 3 elementos tienen nombre, el tamaño de este array es 0. Así que cuando creáramos ese loop en el que indicaríamos para empezar en inicio i igual a 0 y en la segunda condición i menor que el tamaño del array, resulta que el tamaño del array es 0, por lo tanto ya se cumpliría desde la primera y no haría ningún bucle. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues como también indicábamos, y seguro que muchos de los que seguís el curso lo habréis advertido, tenemos que usar el loop for in, explicado en los videotutoriales dedicados a los loops y que no vamos ahora a repetir en su totalidad. Puedes repasar viendo aquí el vídeo y seguro que ahora lo vas a entender muchísimo mejor que en su momento. Pero resumiendo, se trata de un loop que permite hacer bucle tantas veces como propiedades tenga un objeto determinado. Y en este caso recuerda que indicábamos que un elemento con nombre de un array no es más que una propiedad del objeto array, por lo que podemos usar este tipo de loop for in. Podríamos hacerlo de este modo utilizando la palabra clave for, y ahora recuerda la sintaxis sería: creamos una variable, por ejemplo prop in, que es otra palabra clave, en datos usuarios, que es en este caso el objeto, el array. Pues mientras exista propiedades en datos de usuarios que nos hagan un trace, el elemento actual es más datos usuario prop, la propiedad que en este momento sea la que está haciendo el loop. Recuerda siempre repasar la sintaxis. En este caso observa como aquí abrimos el trace pero no lo cerramos, con lo que nos daría un error. Probamos ahora y vemos cómo nos indica que no contiene errores. Por lo tanto, hemos creado un loop for in que nos devolverá por tantos elementos, por tantas propiedades en este caso, que tenga nuestro array, el nombre que tenga esa propiedad, que es lo que indicamos aquí. Lo probamos, control por la película, y vemos cómo nos devuelve el elemento actual y cada uno de los elementos. Observa que nos los devuelve en forma inversa. La explicación a esto está en los videotutoriales sobre los loops, que creo que puede ser un momento muy adecuado para que los vuelvas a repasar y verás cómo los entiendes ahora mucho mejor que en su momento. Por tanto, recuerda, para empezar, para crear elementos de un array con nombre, tenemos que empezar por crear una función array para crear un array vacío. Aparte de la sintaxis de corchetes que vimos, y también empezando creando un nuevo array vacío con la función constructor, podemos también utilizar la sintaxis de punto para añadir un nuevo elemento de array con nombre. La sintaxis en este caso es la que vemos aquí. La principal diferencia es que en este caso el nombre elemento tiene que aparecer como un identificador, no como un string, por lo tanto no aparecerá entre comillas. Practicamos de nuevo la creación de un array con elementos con nombre, utilizando ahora la sintaxis de punto. Para el vídeo y hazlo, es muy sencillo. Creamos, por lo tanto, para empezar, un nuevo array, al que llamamos fechas importantes, igual new array,
con lo cual, igual que antes, ya tenemos creado un nuevo array vacío. Y ahora vamos a añadir elementos con nombre utilizando la sintaxis de punto, la sintaxis dot. Ponemos entonces para empezar el nombre del array, fechas importantes. Y ahora recuerda, como sintaxis de punto tenemos que añadirlo no como un string sino como identificador, por lo tanto no lleva comillas. Pues cualquiera, cumple María, por ejemplo. Y ese es el nombre que le vamos a dar. Y ahora el valor que queremos incluir, por ejemplo 3 de abril. Y otro más, fechas importantes, pues podríamos poner los que quisiéramos, pues por ejemplo cumple blanc, igual a 16 de febrero. Para acceder a los valores del array podríamos hacer como antes con el loop for in, pero también recuerda, cuando sepamos el identificador, podemos llamarlo así, de cualquier elemento de un array, el nombre que le hemos dado al array, también podemos utilizar cualquiera de estas dos sintaxis para acceder a él. Por ejemplo, podemos guardarlo en una nueva variable, vamos a poner resultado, por ejemplo, y ahora podemos utilizar cualquiera de estas dos sintaxis para recuperar el valor de uno de estos elementos. Por ejemplo, utilizando la sintaxis de corchetes, pondríamos el nombre fechas importantes y ahora entre corchetes el nombre que le dimos. En este caso recuerda que al ser entre corchetes tenemos que ponerlo, creamos como creamos, tiene que ser como string, por lo tanto entre comillas, cumple María. Observa cómo hemos creado ese nombre mediante una de las sintaxis de punto y ahora lo recuperamos mediante otra de las sintaxis de corchetes. El resultado va a ser el mismo, simplemente recuerda que si es como identificador no lleva comillas, si es en la sintaxis de corchetes como string tiene que ir entre comillas. Ahora lo tenemos almacenado en una variable. Si hacemos un trace a esa variable resultado, nos tiene que devolver el valor que tiene el elemento con nombre cumple María, que en este caso es 3 de abril. Probamos control, probar película y vemos cómo nos devuelve 3 de abril como resultado. Podríamos hacer lo mismo con el otro tipo de sintaxis, simplemente tendríamos que cambiar a partir de aquí fechas importantes, punto, y ahora como identificador sin comillas, por lo tanto cumple María. Si lo probamos, control por la película, vemos cómo nos devuelve el mismo resultado, que es el valor que almacena el elemento con nombre cumple María del array fechas importantes. Para borrar elementos con nombre de un array tenemos que utilizar el operador delete que vimos en los videotutoriales dedicados a los operadores. Su sintaxis es la siguiente: el nombre del operador delete, nombre del array, punto, nombre del elemento a borrar. Cuando usamos el operador delete para borrar un elemento con nombre, borramos tanto el valor del elemento como el contenedor. Lo que es distinto respecto al comportamiento de este operador delete cuando lo usamos con elementos numerados. En este caso, como veremos en el siguiente video tutorial, solo elimina el valor, pero deja el contenedor intacto. Lo vemos en el ejemplo que usamos antes, en el que creábamos un array con la función constructor, nuevo array, y le incorporábamos tres elementos de array con nombre. Utilizamos un for in para recuperar sus valores, y ahora lo que vamos a hacer entonces, aquí lo vemos, lo probamos control por la película y vemos cómo nos devolvía el nombre de los tres elementos numerados. En este caso, tal como tenemos, nos devuelve el valor de cada uno de esos elementos con nombre. Lo que vamos a hacer ahora entonces es eliminar uno de ellos mediante el uso del operador delete, y como indicamos, nos lleva en este caso que es primero el nombre del array, que en este caso es datos, punto, y el nombre del elemento que queremos borrar. Vamos a borrar, por ejemplo, nombre usuarios.
Al ser la sintaxis de punto, no va como un string, sino como un identificador. Por lo tanto, esta es la sintaxis. Punto y coma. De este modo borramos uno de los elementos. Si ahora probamos esto de nuevo, veremos como en vez de devolvernos los 3 elementos, ya solamente tiene 2 y borra tanto el valor como el contenedor. Probamos control, probar película y vemos cómo nos devuelve los 2 y ya no aparece el elemento nombre que hemos eliminado. Dejamos aquí este segundo video tutorial dedicado a los arrays. En el próximo veremos cómo los distintos modos, métodos y sistemas que existen para añadir, eliminar, modificar elementos dentro de los arrays.